Vamos ahora, mis hermanos, con el sermón. Vamos a orar. Mediante tu palabra, oh Señor, pedimos que nos alimentes, nos fortalezcas y nos des tu paz. En Cristo Jesús oramos. Amén. La gracia del Señor Jesús sea con ustedes en este día y siempre. Amén. Ponte en la siguiente situación. Tú y tus familiares y unos amigos van al Sunset Park, al Parque Sunset, una tarde, un domingo en la tarde para una carne asada, un día de campo. Clima perfecto. El tío está cocinando y cocina bien, entonces la comida sabrosa. Los niños están jugando bien, los adultos platicando a gusto de cosas sanas. Lo mejor es que tu primo está. Es que tu primo se había alejado de la familia últimamente porque se metió en problemas con drogas y pandilleros, pero salió de todo eso. Está recibiendo ayuda y ha regresado a la familia y la está pasando bien, disfrutando de la tarde también como siempre. Bueno, ya se está oscureciendo y les dicen a los niños que es hora de irse, juntan las cosas, están yendo al estacionamiento. Cuando ven que se les acerca un grupo de unos 15 pandilleros, traen armas, rodean la familia y uno de ellos le dice: queremos llevarnos a tu primo porque tenemos un asunto pendiente con él. Si estuvieras en una situación como esta, creo que tendrías miedo. Yo tendría miedo. Me daría miedo, ansiedad. ¿A quién no? Más o menos es como se sentían los discípulos en el Jueves Santo. Ellos estaban en un parque, huerto de Getsemaní, cerca en el monte de los Olivos. Y ahí estaban, no una carne asada, pero estaban orando con Jesús de una forma tranquila, todo en paz, cuando de repente llegó un grupo de hombres armados y querían llevarse a Jesús. Parece, y nos indica también que querían hacerles daño a los discípulos. Y naturalmente, los discípulos, ¿cómo se sentían? Miedo, tenían miedo. Mis hermanos, en estos sermones, aquí en la Cuaresma, en los domingos, estamos tratando un pecado que se cometió durante la Semana Santa o cerca de la Semana Santa. Hoy nos toca el pecado del miedo. Ahora tengo que aclararles algo: no es siempre un pecado tener miedo, es una reacción humana y una emoción normal en muchas situaciones. Y no es siempre un pecado sentir temor y miedo o ansiedad, es una reacción normal. Por ejemplo, cuando estos enemigos de Jesús llegaron a detenerlos aquella noche en el huerto de Getsemaní con armas y pues no estaban pecando los discípulos en el principio cuando tenían miedo. Si estás en el Sunset Park y llega unos pandilleros armados para llevarse a su primo y hacerles daño, amenazando con hacer daño a la familia, pues no sería pecado tener un poco de miedo. Si estás durmiendo en la noche y a las 3 de la mañana suenan los detectores de humo y hueles humo en todo el pasillo de la casa y hay un incendio, y sería normal sentir miedo en esta ocasión y no necesariamente en este momento. Cuando tienes este miedo estás pecando. ¿Me explico? Si tu mamá está muy enferma, sigue empeorándose, la han llevado a muchos doctores, no pueden hallar lo que tiene, sigue empeorándose. Todo, tú y el resto de la familia tienen un poco de miedo, son ansiosos por lo que tiene. No necesariamente en este momento están pecando si tienen miedo. Y uno piensa en la cosa que más asusta a los seres humanos: la muerte. Si tú en este fin de semana que viene o durante la semana tienes un infarto y por poco mueres, sería natural sentir un poco de miedo, ¿no es cierto? O si estás con un dolor en el estómago, vas al doctor y a varios doctores y por fin encuentran que tú tienes cáncer muy avanzado y te tocan y ellos están estimando que te quedan 6 meses de vida. Sería natural sentir un poco de temor, un poco de miedo en este momento. Entonces, si no es siempre un pecado sentir miedo, ¿cuándo es el miedo un pecado? Pues el miedo o el temor es un pecado cuando te domina, cuando te controla la mente y el corazón y las emociones y te llevan a dudar de las promesas de Dios.
El miedo se convierte en un pecado cuando te controla y te lleva a desconfiar de Jesús y sus promesas. Me explico, vamos a volver a las situaciones anteriores. Entonces, Jueves Santo, están orando en Getsemaní. De repente llegan los enemigos de Jesús con armas. Tienen miedo los discípulos, no están pecando todavía, pero ya cuando ellos empiezan a dudar de Dios y ya no creen que Jesús los puede cuidar y se huyen como cobardes, ya están pecando. Pues el pecado, el miedo los controló y los llevó a la desconfianza. Si estás en Sunset Park con tus amigos y familiares y llegan estos cholos con armas y amenazan con hacer daño a la familia, tienen un poco de miedo. Ok, no están necesariamente pecando en este momento, pero si tú desde ese momento en adelante dices, juro que jamás vaya a ningún parque porque ya estás pensando, Dios no me cuidó aquella vez y no me va a cuidar. Ya estás pecando, el miedo ya está controlando, te está empujando al pecado, a la desconfianza, ¿me explico? Okay, hay un incendio en medio de la noche, hueles el humo, hay un poco de miedo, pero vamos a poner que tú sacas a los hijos y llegan bien a la casa, salen de la casa a tiempo, ningún daño. Ok, tenías un poco de miedo en este momento, naturalmente, ¿quién no? Pero ahora, si después, adelante, por meses todavía no puedes dormir en la noche, porque tienes miedo de un incendio y estás tan ansioso y hasta estás dudando, ¿por qué Dios no me cuidó? Y yo no sé si me puede cuidar. Ya estás pecando, me explico. Mamá está enferma, se va de mal en peor, la han llevado con muchos médicos, sigue empeorándose. Ok, sientes miedo, estás preocupado por tu mamá. Okay. Pero si ahora estás pensando, yo no sé, ¿cómo voy a poder vivir si mi mamá se me muere? ¿Y por qué está permitiendo Dios? No es justo. Ya estás pecando. El miedo está controlando tus emociones y tu mente te está llevando a desconfiar de Dios y sus promesas y su palabra. ¿Me explico? Ya cuando el miedo ya se convierte o nos lleva a pecar. Y obviamente pensamos en la muerte. La muerte es la cosa que más espanta y asusta a todos los seres humanos, y con razón, porque la muerte es el día de nuestro juicio personal, es el día cuando Dios nos vaya a mandar o al cielo para siempre o al infierno para siempre. Y es natural que uno sienta un poco miedo, hasta la Biblia lo verifica, y escuchamos lo que dice en Mateo capítulo 10. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Mis hermanos, por nuestros pecados vamos a morir. Y por nuestros pecados merecemos que al morir vayamos al infierno para siempre. Pues con razón mucha gente se asusta cuando piensa en la muerte. Y la muerte los tienen así a veces. Ahora, cuando se trata de miedo, temor, ansiedad, preocupaciones, hay una sola cosa que nos puede ayudar en estos momentos. Mejor dicho, hay una sola persona que nos puede ayudar y que nos puede quitar los temores de la vida y del miedo. ¿Y quién es esta persona? ¿Quién? Jesús, es el único, ¿no? Dios. Pues primero Dios nos ayuda, y pues con la cosa que más asusta a la raza humana que la muerte, ¿verdad? Él venció la muerte. ¿Por qué? Porque quitó lo que causó la muerte, quitó los pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso vino, mis hermanos, cuando Él murió en la cruz, Él destruyó, Él quitó los pecados. Él pagó lo que merecemos en la cruz. Él destruyó el poder de la muerte y derrotó al que tenía dominio sobre la muerte, es decir, Satanás. Mira, un día vas a morir, y cuando tú te mueras, tú mereces que esto sea el comienzo del castigo eterno. Pero no te preocupes, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Jesús ya sufrió este castigo por ti. Y estos pecados que deben de condenarte, ya Dios los borró completamente. Tú puedes morir esta tarde en un accidente, puedes morir la semana que entra con una embolia, puedes morir en unos años más de cáncer. No tengas miedo. No tengas miedo,
Porque si este día viene esta semana o 40 años más adelante, cuando llegue el día, será el día cuando tú empieces a vivir con Jesús para siempre en el cielo. Dios quitó el temor más grande cuando venció la muerte para nosotros. Escuchemos estas palabras que nos fortalecen cuando pensamos en esto. Él estaba hablando aquí con Marta, que había perdido a Lázaro, su hermano. ¿Y qué le dijo a Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y Jesús no solo, porque nos ama tanto y sabe cómo somos, de preocupones a veces, de miedosos, ¿verdad? Él no solo venció o quitó el temor más grande, es decir, la muerte, también nos ayuda y nos fortalece con los demás temores de la vida, con las demás cosas que nos asustan, que nos incomodan, que nos preocupan. Dios nos ayuda, nos fortalece. ¿Cómo lo hace? Mediante la palabra. ¿Qué nos promete en la palabra, mis hermanos? Que siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. Nos promete que jamás nos faltará nada, siempre va a proveer por todas nuestras necesidades. Es lo que nos promete Dios. Nos promete que cuando pasamos por tiempos duros y momentos de peligro y situaciones difíciles que amenazan nuestro cuerpo y salud, ¿sabe? Dios dice, yo voy a estar con ustedes y les voy a dar la fortaleza y la fuerza y la paciencia que ustedes necesiten en estos momentos. Nos promete Dios que siempre nos va a cuidar y que siempre nos va a trabajar, que siempre nos va a proteger. Y nos promete que cuando nos pasan malas cosas, ¿saben qué? Él dice que yo voy a trabajar todo esto para su bien. Mis hermanos, quiero que saquen la hoja suelta que llegó en el boletín. Vamos a Jesús. Estos son versículos de oro de la Biblia que nos ayudan en los momentos de ansiedad, de miedo, de temor que llegan a nosotros en la vida cotidiana. Y para algunas personas tal vez esta cosa los asusta y para otra persona la otra cosa los asusta. Pero mis hermanos, sea lo que sea, pasamos por eso, vamos a la Biblia. Esos son versículos de oro. Nos ayudan. ¿Okay? Vamos a leerlos juntos, uno por uno. ¿Sí? Leamos juntos. Hebreos 13, 5 a 6. Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Pues, ¿cuál es la respuesta allí? Nada, pues. Salmo 27, 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Salmo 56, 10 a 11, juntos. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Qué hermosas palabras de fortaleza, ¿no es cierto? Y esa es una ilustración tan hermosa. Mateo 10, juntos, 29 a 31, juntos. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ustedes caerá a tierra sin que lo permita el Padre, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de su cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones, dice la palabra. Y vamos a repetir este versículo que escuchamos anteriormente. Palabras que Jesús le dijo a Marta, nos dice a todos nosotros. Cuando se trata del temor más grande, la muerte, ¿qué dice juntos? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Un día un niño fue caminando por las montañas con su papá. El sendero subió. Y el sendero luego llegó a un punto cuando se cayó, o sea, allí estaba el sendero junto a la montaña, y el sendero en este punto, cuando dio vuelta, cayó cientos de pies para abajo por el precipicio, y entonces se puso muy angosto el camino. El niño estaba con su papá un poco atrás. El niño llegó a este punto y se paró, paralizado por miedo. Se le fue el color en su rostro y no se movió para nada. Estaba temblando. El papá notó lo que
en la situación de su hijo, entonces el papá agarró la mano de su hijo. Dice, no te preocupes, mi hijo, todo bien. Y el niño agarró la mano de su papi y lo miró. Y el color volvió a su rostro. Ya no tenía miedo. Y siguió caminando, agarrando la mano de su papá. Porque ya estaba bien. Porque estaba agarrando la mano de su papá y confiaba completamente en su padre, ¿no es cierto? Mis hermanos, vivir esta vida es como caminar por un sendero peligroso por las montañas. Porque en este mundo, suceden tragedias a veces. Y a veces hay peligros y enfermedades y accidentes que nos pueden pasar. Y estamos en situaciones peligrosas en todo tiempo. Pensamos en la muerte misma. Pensamos en las tentaciones del diablo que nos están atacando todo el tiempo. Pero mis hermanos, no caminamos por la senda peligrosa de este mundo solos. ¿Quién anda con nosotros? Dios nuestro Padre Celestial. Nunca estamos solos. Entonces, cuando sientes miedo, agarra la mano de tu Papá Celestial, confiando en Él. Ve a su palabra para encontrar fuerza, fortaleza, certeza y paz. Y Él te calmará. Y allí en tu Padre, confiando en Él y buscando fuerza en su palabra, allí encontrarás fuerza para seguir adelante. Y allí hallarás paz y hallarás descanso de todos los temores de esta vida. Y sigue caminando con Cristo, confiando siempre en Él. Y un día llegarás al cielo, libre de todo miedo para siempre. Amén.